Lo que acaba de ocurrir en Medio Oriente no es simplemente una batalla perdida ni un misil impactando sobre un objetivo. Es algo de mayor calado. Un cambio estructural que que altera la trayectoria completa del futuro de Israel. Un punto de inflexión del que difícilmente se podrá recuperar. Ni el próximo año, ni en una década, ni quizás nunca. Para entender lo que está ocurriendo es indispensable un marco de análisis preciso. Sin él es fácil confundir victorias tácticas con derrotas estratégicas, o concluir erróneamente que ganar en el campo de batalla equivale a ganar una guerra. Este es, de hecho, uno de los errores más frecuentes en el análisis occidental. El primer nivel de análisis es táctico. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué objetivos fueron alcanzados? ¿Qué daños fueron infligidos? ¿Qué líderes fueron eliminados? En ese plano, Israel parece extremadamente eficaz. Cuenta con superioridad aérea, tecnológica, militar avanzada y capacidad de precisión quirúrgica. Pero existe un segundo nivel, mucho más importante, el nivel estratégico. Aquí la pregunta cambia por completo. No se trata de lo que se gana hoy, sino de si la posición de un actor mejora o empeora con el tiempo, de si está construyendo estabilidad a largo plazo o consumiendo sus propios recursos para sobrevivir el presente. La historia está llena de casos en los que ganar batallas no significó ganar guerras. Vietnam es el ejemplo clásico. Superioridad militar táctica, pero deterioro estratégico constante. Pérdida de voluntad política, desgaste económico, erosión del apoyo internacional y finalmente una retirada. Lo que los datos muestran hoy es que algo estructuralmente similar está ocurriendo con Israel. No es una afirmación moral ni una opinión política, es un análisis estructural basado en datos y patrones históricos. Un país necesita ciertos fundamentos para sostenerse en el tiempo. Crecimiento económico, inversión, comercio estable y sobre todo una población joven que confíe en el futuro lo suficiente como para quedarse, construir y emprender. Cuando se analiza Israel bajo este prisma, las señales de alarma son inequívocas. El PIB israelí se contrajo un 3,3% en el primer trimestre del 2026. No se trata de un fenómeno aislado, viene después de años de disrupción iniciados tras el 7 de octubre del 2023, cuando la contradicción llegó a rozar el 19,4% en el último trimestre de este año. Aquello no fue una desaceleración, fue un shock económico profundo. Aunque hubo una recuperación parcial, la guerra prolongada ha vuelto a empujar la economía hacia la contracción. Pero el dato más revelador no es el PIB, es el gasto militar. Antes del conflicto, Israel ya destinaba entre un 4% y un 4,5% de su PIB en defensa. Una cifra elevada en comparación con los estándares globales. Desde el 2023 ese porcentaje ha escalado de forma drástica, cerca de un 8% en 2024 hasta un 7% en 2025 y proyecciones de alrededor de un 6% para el 2026. Esto no es un pico temporal, es una reconfiguración estructural del presupuesto nacional. Las consecuencias son directas. Menor inversión en salud, educación, vivienda y desarrollo civil. El nivel de vida se deteriora incluso cuando los indicadores macroeconómicos parecen relativamente estables. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido sobre los déficits elevados y aumento constante de la deuda. La ratio de deuda sobre el PIB ha subido un 60% a casi un 70% en muy poco tiempo.
A esto se añade un elemento externo poco discutido: el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos sobre exportaciones israelíes, con impacto directo en miles de empleos y en miles de millones de dólares en comercio perdido. Todo ocurre en el peor momento posible. La economía es solo una parte del problema. El segundo eje crítico es la población. Las economías modernas no funcionan únicamente con capital financiero. Dependen del capital humano. Ingenieros, científicos, emprendedores, trabajadores cualificados que creen en el futuro de su país. Desde 2023, cientos de miles de israelitas han abandonado el país. Cientos de miles de israelitas han abandonado el país. Lo más importante no es solo el número, sino quiénes se van. De manera desproporcionada se trata de población secular, educada y tecnológicamente cualificada. Precisamente el núcleo que sostiene el sector tecnológico israelí, muy importante, uno de los motores históricos de su economía. La pregunta que nadie puede responder con certeza es si regresarán. El turismo, por su parte, ha caído alrededor de un 60%. Y el turismo no es solo economía, es percepción internacional, es confianza, es reputación. Cuando un país deja de ser percibido como estable o seguro, esa percepción tarda mucho tiempo en revertirse. Existe además una fractura interna estructural que se está intensificando. Por un lado, la población secular y productiva, integrada en la economía global. Por otro lado, la comunidad ultraortodoxa, que en gran parte no participa en el servicio militar ni en la economía productiva al mismo nivel, pero que crece rápidamente en términos demográficos. Esto genera una tensión estructural profunda. Quienes sostienen el sistema son también quienes sienten que cargan con el mayor peso, mientras otras comunidades reciben subsidios y crecen. La guerra permanente no está resolviendo esta tensión, la está amplificando. En geopolítica, la legitimidad no es popularidad. Es el grado en que otros países consideran aceptable la existencia, las acciones y los comportamientos de un Estado dentro del sistema internacional. Cuando un país goza de legitimidad, otros cooperan, comercian y lo apoyan diplomáticamente. Cuando la pierde, y es el caso, ocurre todo lo contrario: aislamiento, presión y erosión de alianzas. Lo que el mundo ha presenciado desde octubre del 2023 tiene implicaciones estructurales profundas. El conflicto se ha expandido hacia el Líbano, en una segunda invasión que desplazó a más de 1 millón de personas y culminó en episodios de violencia extrema, entre ellos el denominado Miércoles Negro, el 8 de abril del 2026, cuando ataques aéreos sobre Beirut alcanzaron edificios residenciales y causaron la muerte de al menos 350 personas en un solo día, civiles, superando incluso el impacto simbólico de la explosión del puerto de Beirut en 2020. La reacción internacional ha sido sin precedentes. La Corte Internacional de Justicia ha emitido resoluciones contra Israel, sabemos. Numerosos países han retirado a sus embajadores. La Corte Penal ha abierto procesos y emitido órdenes de arresto contra sus líderes, Benjamín Netanyahu. Las protestas estudiantiles se han extendido por universidades de Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Incluso países que avanzaban hacia la normalización con Israel, incluida Arabia Saudita, el actor más importante en este proceso, han dado marcha atrás. Un informe del Centro de Investigación de Al Jazeera lo resumía con precisión. Se ha vuelto políticamente inviable para muchos países de mayoría musulmana alinearse abiertamente con Israel, incluso en casos donde existe rivalidad histórica con Irán.
Esto es crítico porque la estrategia de supervivencia a largo plazo de Israel siempre ha dependido de su integración en la región y en la economía global. Los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán representan el inicio de una arquitectura regional que eventualmente podría pues, haber incluido a Arabia Saudita, por ejemplo. La idea era transformar a Israel en un actor plenamente integrado con relaciones económicas, diplomáticas y de infraestructura normalizadas en Oriente Medio. Este proyecto, en su forma original, hoy se encuentra gravemente dañado. La legitimidad no se bombardea de vuelta a su estado anterior. Se construye lentamente, a lo largo del tiempo, mediante un comportamiento sostenido. Y ese capital político acumulado durante décadas ha sufrido una erosión acelerada pues en apenas unos años. La supervivencia estratégica de Israel ha dependido históricamente de un elemento externo clave: Estados Unidos. Washington proporciona armamento, protección diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoyo financiero y cobertura estratégica. Pero esta relación nunca ha sido asimétrica. Ha sido la relación entre un patrocinador y un cliente. Y ese tipo de relación es, por definición, condicional. El patrocinador apoya, mientras el cliente refuerza sus intereses. La pregunta que se instala en los análisis de política exterior estadounidenses es incómoda pero central. ¿Sigue siendo Israel un activo estratégico para Estados Unidos? Los efectos del conflicto, los intereses norteamericanos, son evidentes. Disrupción del mercado energético global, aumento del precio del petróleo, presión sobre rutas comerciales clave y desgaste de recursos militares propios. El resultado no ha sido la caída de Irán ni una victoria estratégica decisiva, sino un conflicto prolongado, costoso y políticamente impopular dentro de la sociedad estadounidense. La historia muestra un patrón consistente. Cuando un cliente comienza a generar más costos que beneficios, el patrocinador no corta la relación de forma abrupta, la reduce gradualmente. Un apoyo menos aquí, un veto que no llega allá, una entrega de armamento retrasada, un gesto diplomático que no se materializa. No es un colapso inmediato, es una retirada progresiva que, una vez iniciada, resulta difícil de revertir. Lo que está ocurriendo no es un único evento aislado. Es la convergencia de múltiples fuerzas actuando simultáneamente. Presión económica, crisis demográfica, erosión de legitimidad, aislamiento estratégico y tensiones crecientes con el principal aliado. Todo en un momento en que Israel dispone de menos margen estratégico que en cualquier otro punto reciente de su historia. Antes de esta fase existía una vía muy clara: la integración regional a través de los acuerdos de Abraham, con la posible normalización con Arabia Saudita como horizonte. Esa trayectoria, tal como fue concebida originalmente, está hoy profundamente comprometida. Arabia Saudita ha dejado claro que cualquier proceso de normalización exige la creación de un Estado palestino. Y el actual gobierno israelí es más derechista de toda su historia. No está dispuesto a aceptarlo. Tampoco queda margen para una solución diplomática con Irán mediante mediación estadounidense. El conflicto ha reforzado internamente al régimen iraní. Lo ha vuelto más decidido y lo ha integrado aún más en la economía global. Hoy Irán controla el estrecho de Hormuz como un activo estratégico permanente. Ha adquirido experiencia real en el combate frente a sistemas militares estadounidenses e israelíes. Han plantado cara y se han convertido en un socio económico estable para China,
o Rusia de una forma que las sanciones ya no pueden deshacerse. La situación en Gaza ha radicalizado la opinión pública global hasta un punto en el que cualquier gobierno israelí que intentara hacer concesiones significativas enfrentaría una fuerte reacción interna. Así uno a uno los caminos se van cerrando. Las opciones se reducen a la vía militar, a la que Israel recurre cada vez más. Ofrece rendimientos decrecientes mientras consume recursos cada vez mayores. Para comprender mejor la dinámica en curso, resulta útil recurrir a un paralelo histórico: el régimen del apartheid en Sudáfrica. Durante décadas el gobierno sudafricano se mantuvo gracias a su superioridad militar. Era, con diferencia, la potencia dominante en el continente africano y podía derrotar a sus enemigos en el campo de batalla. Sin embargo, no pudo resistir las fuerzas estructurales en su contra. La economía se volvió insostenible. La dinámica demográfica interna jugaba en contra del régimen y la comunidad internacional fue retirando legitimidad, imponiendo sanciones y reduciendo relaciones comerciales. Finalmente no cayó por una derrota militar directa, sino por un colapso estructural. El sistema dejó de ser viable. No se trata de una comparación moral entre Israel y el apartheid sudafricano, sino de una comparación estructural. La dinámica es similar. Un Estado con capacidad militar significativa que, sin embargo, comienza a perder sostenibilidad económica, demográfica y diplomática. Un Estado que gana batallas tácticas pero pierde terreno estratégico. Un sistema que ha agotado sus opciones y que ya no tiene un camino claro hacia una estabilidad duradera. El patrón se repite a lo largo de la historia. El Imperio Romano no cayó en un solo día. El Imperio Británico no terminó con un único evento. La Unión Soviética no se derrumbó por un solo error. Fueron procesos estructurales prolongados. Acumulación de deuda, sobreextensión militar, pérdida de legitimidad, divisiones internas, agotamiento social. Y el punto de inflexión que los historiadores suelen identificar, casi nunca parecía importante en el momento en que ocurrió. Hay que ser precisos. Esto no significa que Israel vaya a desaparecer ni mañana ni en el corto plazo. No. Sigue siendo una potencia militar con armamento avanzado, una población altamente cualificada y un núcleo de apoyo interno y externo muy determinado. Nada de eso desaparece de un día para otro, pero la inercia es desaparecer. La cuestión es otra. Existe una diferencia fundamental entre un país que está construyendo un futuro más estable y otro que está consumiendo su propio futuro para sostener el presente. Este es el caso. Los datos económicos, demográficos, estratégicos y de legitimidad sugieren que Israel ha pasado de la primera categoría a la segunda, de construir futuro a consumir su futuro para mantener su presente. Desde esta perspectiva, la combinación de la guerra con Irán, el fracaso de la estrategia de normalización regional, el colapso de la legitimidad internacional, la fractura de la relación con Estados Unidos y la aceleración de las crisis internas, demográficas y políticas, constituye un punto de inflexión estructural. No significa un colapso inmediato, significa un cambio de trayectoria. Un cambio de esta magnitud no puede revertirse simplemente con más poderes militares ni con acuerdos diplomáticos superficiales, ni con paquetes de ayuda externa. No se trata de problemas tácticos, sino de un rediseño profundo de la posición del país en el sistema internacional. Y la actual dirección política israelí, Netanyahu y la banda,
marcado por una fuerte rigidez ideológica y una preferencia por la solución final, la militar. No parece adecuada para un momento que exigiría flexibilidad, negociación y reconstrucción de legitimidad. En conjunto, el panorama es claro. Israel lleva en estado de guerra permanente desde el 2023. Su gasto en defensa se ha disparado. Su deuda ha aumentado de forma significativa. Su economía se ha contraído. El turismo ha caído drásticamente. Cientos de miles de ciudadanos altamente cualificados han emigrado y miles de empresas han cerrado. La riqueza del país hace las maletas e inician un éxodo. En paralelo, su legitimidad internacional se ha deteriorado de forma profunda. La estrategia de normalización regional está prácticamente muerta. Los pactos de Abraham. Los tribunales internacionales han emitido decisiones adversas y en Occidente protestas masivas han transformado el clima político y cultural. De hecho, han logrado un imposible. Tanto la ultraizquierda como la ultraderecha se nos han vuelto antisemitas. Internamente, la sociedad israelí también se fragmenta. Divisiones religiosas, crisis del servicio militar obligatorio, caída del nivel de vida y una sensación creciente de que las victorias militares no producen seguridad duradera. Este es el aspecto típico de una crisis estructural en fase inicial. No un colapso repentino, sino una erosión constante de sus fundamentos. ¿Veis esas piedras? Piedra a piedra. Cuando múltiples crisis económica, demográfica, diplomática, estratégica e interna convergen al mismo tiempo, el resultado no es inmediato, pero sí direccional. Vamos directos al precipicio. La cuestión ya no es si habrá un ajuste o una crisis, sino cuándo ocurrirá. ¿Y qué forma adoptará el sistema después de ese proceso? Si es que logran estabilizarse o morir. Israel se enfrenta a una crisis existencial. Me ha parecido oportuno, visto que el poder ocultista de lo maligno impide que los occidentales tengamos una fotografía de lo que está sucediendo en lo que hasta la fecha conocíamos como Tierra Santa. Me ha parecido oportuno plantearos en la crónica de hoy un balance, nuestra opinión sobre cuestiones estructurales que creo que el fanatismo, el fundamentalismo, la gula, la soberbia y la ira que describen a las 12 tribus de Israel no les permite comprender. Estamos ante el principio del fin. Desde la sede del Movimiento Victoria, esta será nuestra primera intervención de hoy. Hemos empezado pronto con energías. Os voy a enviar un saludo. Comecoco, Juan Ónnimus, Raquel, Juan Vegas, José Jiménez, Fina Martínez Zaberna. Os agradezco muchísimo la atención y la interacción. Recordar que hacemos copia de seguridad de la intervención. Publicamos en nuestro perfil en TikTok y también en YouTube. Que os podéis inscribir en nuestro perfil en Patreon. Podéis hacer un pequeño donativo a través de nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Y por mi parte, nos vemos en la próxima intervención, en donde nos vamos a poner el chándal, nos ponemos cómodos y hablamos entre nosotros y vemos si al menos tenemos el derecho de poder comprender qué es lo que está pasando, visto que está prohibido pensar. Desde la sede del Movimiento Victoria, un abrazo muy fuerte y toda la luz del mundo.